les habla Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano, evangelista por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo tu hogar, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu entrar y tu salir. Hoy he querido venirles a traer un mensaje titulado Tendrás que renacer. Espero que sea un mensaje de bendición para ti, que pueda traerte ¿qué? Bendición y vida eterna, porque lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al libro de Juan capítulo 3 versículo 1. Dice, Jesús y Nicodemo, está titulado en la Biblia. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, un principal entre el pueblo judío. El nombre Nicodemo es un nombre griego que significa ¿qué? Conquistador del pueblo, y allí lo vemos como uno de los principales. Judío de la secta de los fariseos, miembro del Sanedrín y maestro de Israel. El Sanedrín, miremos que el Sanedrín fue una asamblea o consejo de sabios estructurada en 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de ¿qué? De jueces entre el pueblo. El Sanedrín era de hecho la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando ¿qué? La Torá, la ley sagrada, la ley que el Señor le había dado a Moisés allí en el monte. Era competente en asuntos ¿qué? Religiosos, penales y civiles. Entonces vemos qué clase de hombre fue el que se arrimó al Señor. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero que todo estamos mirando que este hombre vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque tenía temor de que lo vieran con él, porque ellos mantenían con la cumbre innata de los más grandes de allá en ese tiempo. Y Jesús era un hombre muy poco popular, porque mantenía en medio de prostitutas, borrachos. Él visitaba, porque él vino, ¿fue quién? A los pecadores, se lo repito varias veces. Entonces vemos que este hombre vino de noche. Sabemos que el Señor Jesucristo había dicho en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Aquí vemos que este hombre iba a recibir ahora un mensaje de parte de Dios a través del Señor Jesucristo, porque este hombre que está allí era el tabernáculo de Dios, y él vino a buscarlo porque estaba inquieto. Dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo reconocía como maestro en Israel. Aquí está hablando un hombre que conoce la ley, que gobierna sobre el pueblo. Y no era él solo, era de 21 a 70 miembros, y todos estaban convencidos de Jesús. Y él fue a buscar porque tenía esa inquietud. Amén. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿quién? Dios con él. Él reconocía, de pronto dudaba en si era el Mesías o no era el Mesías, pero reconocía que Dios estaba en él, porque nadie podía hacer ¿qué? Esas señales que él estaba haciendo. ¿Cuáles eran esas señales que hacía Jesús? Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, había resucitado a la hija de Jairo, había resucitado a Lázaro, que eso fue lo más tremendo que pudo hacer el Señor. Levantar a un hombre después de casi 4 días de muerto, y lo levantó mostrando el poder que tenía ¿qué? Sobre la vida y sobre la muerte. Y aún después de que él muere crucificado, él mismo dijo, yo quito mi vida y yo la pongo, mostrando que tenía toda potestad aquí en el cielo y en la tierra. Vemos cómo él muere, resucita, y después vuelve y aparece a sus discípulos. Pero seguimos en esta conversación que tiene aquí con Nicodemo. Podemos ver, Jesús había dicho en Juan 14, dijo Jesús a los discípulos, ¿y sabes el camino? ¿Y sabéis el camino? ¿Y sabéis a dónde voy? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Ese era uno de los discípulos, el Señor hablando con los discípulos. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, otro de los discípulos, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
O sea, ellos querían conocer, pues si está el Hijo, tiene que estar el Padre. Pero Jesús les dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí está volviendo el Señor a decirle a los apóstoles que crean por las obras, o sea que es el Padre que está en Él el que está haciendo las obras, porque el único que tenía poder para resucitar muertos o tenía ese poder era Dios, que lo confería a los hombres, porque Elías también resucitó, el profeta Elías resucitó un muchacho que había muerto, el profeta Eliseo. Veamos, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, ¿por qué? Por las mismas obras. Él mismo estaba diciendo, si no me creen las palabras que estoy diciendo, miren las obras, eso no lo podía hacer ¿qué? Cualquier hombre mortal. Seguimos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3, seguimos en la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo. Mostré esto para que podamos ver que él se le identificaba a los apóstoles, que si no podían creer, todavía no podían entender, porque él no ha muerto y resucitado, todavía no ha muerto y resucitado, pudieran entender y comprender que era Dios el que hablaba a través de él y era el que hacía, el que estaba haciendo las obras, por eso podía perdonar pecados. Amén. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué le está diciendo Jesús eso a este hombre? Si vemos que este hombre pues es un hombre muy religioso, es un principal, se conoce la ley, se conoce los días de fiesta, conoce los sacrificios, sabe cómo ir ante el Señor y pedir perdón a través de un holocausto, de una ofrenda. Pero él está diciendo que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué? Miremos, en Romanos 5:12, el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿qué? A todos los hombres. O sea que vemos que desde el principio, el pecado que pasó en Adán, Dios había creado a Adán del polvo de la tierra a su imagen y semejanza y sopló aliento de vida a él. Lo hizo a su imagen y semejanza y fue Adán un alma viviente. Pero nosotros hemos venido a través de la parte ¿qué? Sexual. Entonces, como nacimos ya de un hombre que era caído, de un hombre que se había apartado, de un hombre que estaba en desobediencia, de un hombre que el Señor le había dicho que tenía que pasar un proceso para poder volver que el hombre a estar en esa comunión con Dios, porque vemos como allí los cubrió con pieles de animales, algo temporal. Mientras tanto les mostró los sacrificios que tenían que hacer para poder estar en comunión ¿qué? Con él. Ahora podemos ver que este hombre que estaba allí, Nicodemo, que está delante de Jesús, Jesús le está diciendo que es un hombre carnal. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ya no lo hace de corazón, sino que hay que hacerlo. Si peco, pues fácil, voy y llevo un animalito, lo llevo que sacrifique al altar y te cumplí. Haga de cuenta como cuando vamos un domingo a culto y entonces no, ya cumplí con ir a culto. No, Señor. El Señor no quiere eso, el Señor quiere un cambio. El Señor quiere que le adoren así como Él le dijo a esta mujer samaritana, en espíritu y en verdad. No por obligación, sino que aprendamos a quererlo. ¿Y cómo hizo esto? Lo hizo a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. En 2 de Corintios dice que Dios que de las tinieblas mandó que resplandeciese Dios que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el mismo que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios iba a conocer a través de Jesucristo su amor tan grande de proveer un cuerpo, proveer un cordero, llevarlo al sacrificio, morir y volver y resucitar. Es ese Dios tan misericordioso, ese Dios tan amoroso para nosotros. ¿Quién es capaz de hacer eso?
¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? No te maravilles de lo que te dije, os es necesario que nacer de nuevo. El apóstol Pedro nos dice, este bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia de quién, ante Dios. O sea que aunque nosotros nos bauticemos, eso nos salva y debemos hacerlo, ahí lo dice. Pero seguimos como, seguimos con los mismos deseos, con las mismas pasiones. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Más adelante él llega y le dice, le muestra que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, porque cuando ellos estaban en el desierto, el pueblo judío empezaron a ser atacados por serpientes de fuego, dice allí. Entonces Moisés intercedió ante el Señor, le habló, le pidió por su pueblo. Entonces le dijo que se hiciera una serpiente de bronce, la alzara allí en una asta de madera, y cuando los judíos fueran mordidos vinieran y miraran la serpiente y no morirían. ¿Por qué? ¿Por qué la serpiente? Porque es que la serpiente representa el pecado. Entonces el pecado fue lo que hizo que nuestros primeros padres pecaran, la tentación a través de la serpiente. Entonces, ¿qué hacen ellos allí? Ellos vienen, miran esa serpiente, reconocen su pecado, reconocen qué es lo que está sucediendo dentro de ellos, reconocen su naturaleza. Y al mirarlo y reconocer su pecado, no morirían. Era algo temporal, porque esa serpiente de bronce después fue destruida. ¿Qué representaba el bronce? Juicio, y ellos estaban ante esa serpiente reconociendo ese juicio de que sí, reconocer nuestro pecado, es algo simbólico. Pero ahora estamos viendo allí cómo Jesús le dice a Nicodemo que él tendría que ser levantado. Ahora nosotros miramos hacia esa cruz está vacía. No es la cruz que vemos en la iglesia, esa cruz está vacía porque el Señor Jesucristo ya no está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora así, Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, el bautismo no quita las inmundicias de nuestra carne, entonces tenemos que llevar esta carne ¿qué? Al madero, a la crucifixión. ¿Para qué? Hasta que muera ese antiguo hombre y se levante uno nuevo. Por eso es que tendrás que renacer. Amén. La Biblia nos dice también en Romanos 6:3 que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados simbólicamente en su muerte y su resurrección. Volvemos al agua. Cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, primero hay sangre y después rompe la fuente, es agua y venimos a través de agua. Asimismo volvemos ahora a esas aguas, salimos de allí y tomamos un aire nuevo. Salimos con las mismas pasiones, es cierto, pero ahora vamos a escuchar la palabra y saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Tenemos que leer la Biblia, empezar a seguir qué es lo que el Señor nos quiere enseñar cada día, nuestra forma de ser. Así como Él murió en esa cruz, nosotros también tenemos que dejar que morir nosotros simbólicamente. Ya no tenemos que ir a esa cruz a que nos claven los clavos. No, Señor, nosotros mismos, por el amor hacia Dios, por el respeto hacia Él y reconociendo el camino para poder volver a ir al cielo, ya el sacrificio fue dado. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pero llevar este cuerpo a la cruz. ¿Qué es lo que vamos a llevar a la cruz? Si nosotros tomamos porque debemos otro tomar, fumamos porque debemos otro fumar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar control de esos deseos y vamos a ponerlos en el nombre del Señor. Vamos a decirle, Señor, no quiero más trago, no quiero más droga, no quiero ese camino, no quiero este camino. Señor, te entrego mi familia, voy a hacer todo lo posible por llevarlos a la iglesia, llevarlos según la fe que tú tengas, llevarlos donde tú creas que debes llevarlos, pero bien encaminados, mostrándole un ejemplo de vida ejemplar. Pero si soy un borracho, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos a que no tomen? Si yo fumo en la casa, ¿cómo voy a enseñar a mis hijos a que no fumen? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar un buen ejemplo en mi casa. El primero que tiene que estar en la iglesia soy yo. El primero que debe llevar un ejemplo de vida soy yo. Tengo que mirar hacia esa cruz. Muchas personas llegan y dicen hoy en día que es que Dios me ama como yo soy. No, Dios te ama, pero quiere hacer de ti una obra. Somos el pensamiento expresado de Dios. Por eso Dios nos está mostrando el camino que Él hizo, el camino al Calvario. Nos está mostrando que Él sí pagó por nuestros pecados, pero nosotros ahora
debemos seguir ese camino, que debe ser el camino hacia el cielo, porque el camino ya fue abierto, ya fue dada la ofrenda. El Señor subió al cielo, mostró la ofrenda, el cielo está abierto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, bautizarnos en su nombre para perdón de los pecados. Pero empezar a reconocer que nuestra naturaleza es la que nos está trayendo problemas. ¿Por qué? La Biblia nos dice que así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, del primer Adán que es pecador, ahora traigamos la imagen del segundo Adán, que es la imagen ¿de quién? De Jesús, del espiritual. Primero es el terrenal, ahora viene ¿qué? El espiritual. Primero somos terrenales, ahora somos espirituales cuando recibimos al Señor Jesucristo. Él lo dice en Juan 1:10, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, es el pueblo de Israel, un tiempo, pero es por un tiempo. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo y cuando nos bautizamos en su nombre, los cuales no son engendrados ni carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos nacidos de la palabra. Personas que hemos querido tener un cambio en nuestras vidas. ¿Y en quién tenemos que ver ese ejemplo? Yo lo tengo que ver en Jesús. Yo amo a la Virgen María, pero ella es un ejemplo de madre. Yo tengo que ver ese el ejemplo de Jesús, el camino hacia la cruz. Tengo que tener en mi mente fijo a aquel hombre que fue capaz de darlo todo, dejarlo todo. Mire que él no tuvo hijos, no tuvo familia, pero él siguió caminando por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque esa era su misión, venir a enseñarnos ¿qué? El camino. Le damos gracias al Señor Dios Padre Todopoderoso por esa obra redentora que se hizo en la cruz del Calvario, un misterio, pero un misterio ya resuelto, que tenemos nosotros que seguir. Bueno, yo quisiera decir hoy que le damos gracias al Padre por todo lo que ha sido capaz de darnos. El Señor nos ha dado todo, nos ha puesto todo. Tenemos el aire, tenemos la naturaleza, tenemos los ríos. Que no sepamos aprovechar los recursos son otras cosas, pero el Señor nos puso todo lo que el ser humano necesitaba en este planeta para poder sobrevivir y damos gracias por eso. Pero también nos enseñó que un camino de vida, un camino de poder vivir todos juntos como hermanos. Miremos ese problema tan grave que hay ahora el pueblo de Israel allí donde se encuentra. No quieren exterminar a este pueblo. Y aquí hemos dado soluciones que se dieron de que no se apoya a Israel, que nos estamos separando. Esta es la opinión, no del pueblo, porque yo apoyo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está luchando allí por poder subsistir, reclamando su tierra, la que está allí, y por qué quiere ser exterminados. Ese odio que se está sembrando contra el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Nuestra cultura, nuestra religión viene del pueblo judío. El pueblo judío, el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, que somos nosotros ahora los cristianos, tanto católicos como evangélicos, todos dependemos de este pueblo judío que fue el que nos mostró el ejemplo y el pueblo que Dios utilizó como ejemplo para mostrarnos su gran amor. Él sacó al pueblo de Israel, del pueblo judío, al pueblo lo sacó de allí de Egipto y lo sacó al desierto para mostrar y sustentarlo. Ha sido un ejemplo para nosotros. Y ahora este evangelio, que es de los judíos y Jesucristo era judío, tener hoy en día odio contra el pueblo de Israel es tener odio contra el mismo Jesús, contra el mismo Dios, porque están luchando es por destruir nuestras raíces espirituales. Nuestra fe viene desde el profeta Abraham, porque Dios dijo: apártate de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones ¿qué? De la tierra. Y hemos sido bendecidos a través de ¿qué? Del pueblo de Israel, a través del Señor Jesucristo, que era un hombre judío. Y ahora ese Nuevo Testamento es completando el Antiguo Testamento. Ahora ellos rechazaron a Jesús porque el mismo apóstol Pablo nos explica que Dios permitió que ellos no pudieran ver esto en Jesús, porque que era el Mesías, para que el Evangelio pudiera llegar a nosotros. Después, cuando ya termine aquí y la iglesia se levanta, el Evangelio volverá ¿qué? Al pueblo de Israel. Nosotros pertenecemos a ese pueblo. Cuando un presidente, cuando un gobernador coge la Biblia,
es porque se está sentando la historia y al pueblo judío, porque todo el Antiguo Testamento nos está hablando de quién, del pueblo judío, de nuestras raíces. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, está complementando lo que se promete aquí, se compromete en el ¿qué? En el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué cuando un gobernante presta un juramento, lo hace en base a la Biblia, lo hace bajo juramento? Entonces debemos tener en cuenta que este pueblo es el pueblo de Dios, el pueblo que está ahora allí luchando por sus raíces, luchando por tener dónde vivir, luchando por tiempo, por espacio, porque necesitan, ese es un derecho que es el derecho que a la vida, ellos tienen derecho tanto a existir como todos nosotros estamos existiendo. Necesitamos esa libertad de religión. Nosotros no podemos dejar que porque otras personas piensen de distinta manera ser nuestros enemigos. No, Señor. Todos tenemos que unirnos en una solo. Todos somos en este planeta, todos tenemos que pensar en lo mismo. Todos tenemos que llegar a los pies de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Un judío. Y en base a ese judío es que nosotros tenemos que mirar ese ejemplo de vida que nos ha enseñado a qué, a la vida eterna, que nos ha dado ese ejemplo de amor, de paz, de seguridad. De la única manera que lo podemos hacer es a través de qué, del Señor Jesucristo. Traigamos todo a la cruz. ¿Por qué se forman tantas peleas, tantos conflictos? Porque el hombre se está deshumanizando. Cada cual quiere pasar por encima al otro. No. Tenemos que mirarnos como dijo el Señor, que nos amemos todos como nos ama Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, a través del pueblo judío, un judío, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Los apóstoles eran ¿qué? Judíos. Pablo era un hombre judío. Nuestra Biblia se compone ¿qué? De judíos. Y el Señor quiso escoger ese pueblo para darnos ese ejemplo de vida. Y nosotros somos ¿qué? Judíos espirituales. Tenemos que empezar a entenderlo. Estamos viendo que el pueblo judío está siendo respaldado por Dios. Esa tecnología que tienen, sacan agua del mar y la convierten en agua potable. Han convertido desiertos en ¿qué? En lugares donde tienen cosechas. Mira la tecnología que tiene. ¿De dónde viene todo eso? Viene de Dios respaldando a su pueblo. Amén. ¿Qué podemos decir y qué puedo yo hacer de aquí? Bendito sea el pueblo de Israel, porque la palabra dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Amén. Ahora, si las naciones no apoyan al pueblo judío, hay alguien más grande, el poderoso de Israel, que lo va a proteger, que lo va a apoyar, que está con él. Es el Dios todopoderoso. Entre más lo dejen solos, cuando la presencia del Señor se haga sentir, van a ver quién es este gran pueblo de Israel, porque desde allí tendrán que ir todas las naciones a rendir pleitesía a este pueblo, porque este pueblo es la niña de los ojos del Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Les habló Fernando Sierra Ariza, pidiéndoles que tengan un maravilloso día, que puedan analizar, leer la Biblia basada en este pueblo judío, la Biblia cumplida ahora en este pueblo judío espiritual, que podamos tener esa paz y esa vida eterna, porque el libro de Apocalipsis nos habla del último Jerusalén, que vio a Jerusalén ataviada como una esposa lista para su marido, la vida descender del cielo. Está hablando de Jerusalén, del pueblo judío. Por más que quiera hacérsele daño al pueblo, no va a poder. Estos pueblos influenciados por ese príncipe del aire, que es el príncipe del diablo, queriendo hacer guerra, queriendo destruir, eso va a caer y eso va a terminar. Veremos al pueblo judío, al pueblo de Israel, tener dominio completo sobre el mundo. Y Dios que allí con ellos y con nosotros. Muchas gracias. Le habló Fernando Sierra Ariza, su capellán y amigo. Analiza las Escrituras, lee la Biblia, amémonos los unos a los otros como nos manda el Señor. Que Dios te bendiga.